Ronald Reagan es un hombre muy referenciado a nivel mundial por liberales y conservadores por todo el mundo, pero pocos liberales y conservadores conocen acerca de su figura y sus diversos chanchullos, además de algunos datos macroeconómicos en los que dejó mal a Estados Unidos y que sigue gastando estos problemas. Ronald Reagan nace el 6 de febrero de 1911 en la localidad de Tampico, en el estado de Illinois. Hijo de un vendedor de zapatos y de una predicadora presbiteriana, ambos de ascendencia anglosajona, irlandeses y escoceses, pasó la mayor parte de la infancia en Tampico, encima de la HC Paisley Valley Store. Si bien estuvo viviendo en varios municipios del estado de Illinois, con 11 años la madre de Reagan le regaló un libro evangélico que le inspiró a Reagan para ser un cristiano evangélico. Durante su juventud, además de desarrollar cierta oposición a la segregación racial, pues llevó a casa de su madre unos racializados a dormir debido a que un hostal en su localidad no les dejó pasar la noche. También desarrolló habilidades de gigachat, desarrollando habilidades deportivas, tanto fútbol americano como natación, y artísticas. Reagan también trabajó de socorrista durante su adolescencia en el Law Park, donde rescató a unas 70 personas. Durante su época universitaria es donde se interesa por la política, siendo elegido en varias ocasiones delegado del campus. Se gradúa por Sociología y Economía por el Eureka College. En 1932, después de graduarse, trabajó como comentarista de partidos de fútbol americano y béisbol. También empezó a trabajar para la radio WOW, ganando unos $100 mensuales, que en esa época era una pasta. En 1937, durante un viaje para narrar a los Cubs, el equipo de béisbol, a California, cambia su vida al completo al ofrecerle realizar una prueba para la productora Warner Bros. Y firmar un contrato de 7 años, siendo su primera película la de Love is in the Air, 1937, donde Reagan es el protagonista. Su carrera cinematográfica, que llegó de 1937 a 1964, aparece en unas 69 películas, siendo algunas de las más importantes Night Rock All American, Camino de Santa Fe, donde obtuvo el apodo de The Keeper, que le acompañaría toda la vida, Kings Row, Dark Victory, Bedtime for Bonzo o The Killers, su última película, entre otros. Durante su carrera cinematográfica, que fue buena, pero Reagan no llegó al nivel de los grandes actores de Hollywood de su tiempo. Mientras realizaba su carrera cinematográfica, también realizó el servicio militar obligatorio, además de seguir estando en el ejército hasta comienzos de los 50, comenzando como soldado raso en 1937, teniente coronel de 1937 a 1943, teniente en 1943 y capitán entre 1943 a 1953. Decir que estuvo de revisionista durante la Segunda Guerra Mundial, pero no llegó a luchar en ella, a diferencia de otros expresidentes norteamericanos, como fue el caso de George Bush padre. Parte de esto se debió a problemas que tenía Reagan con la vista, aunque fue usado en vídeos para que la gente se alistara en el ejército, rodando alrededor de unos 400 vídeos. Entre 1947 a 1952, Reagan llegó a ser el presidente del sindicato de actores. Sí, habéis oído bien. En una época en la que los medios audiovisuales estaban poco desarrollados, como la televisión, o directamente eran inexistentes, como podían ser los ordenadores o las tabletas. Así que el cine era un arma propagandística muy buena, cosa que el mismo Reagan ya sabía. Durante los años 40 salieron muchos actores que o tenían simpatías por el Partido Comunista de los Estados Unidos o directamente militaban en este. Y dado que los Estados Unidos sospechaban que podía haber actores que usaran Hollywood para fomentar el comunismo, el Congreso de los Estados Unidos creó el Comité de Actividades Antiestadounidenses, o llamado el UAC, una comisión que estudiaba las actividades que realizaban los actores de Hollywood, y esta comisión por un lado y por el otro el senador McCarthy persiguió una serie de actores que simpatizaban con el comunismo, llegando a hacerse listas anticomunistas que servían para evitar que actores de ideología comunista participaran en películas de Hollywood. Con motivos tanto ideológicos, Reagan era anticomunista, pero también a veces podían ser purgatorios, pues estas purgas muchas veces se hacían sin argumentaciones serias y muchos actores se cargaron profesionalmente a muchos compañeros suyos acusados de comunismo. Reagan también trabajó en televisión en la década de los 50. Reagan se casó con la actriz Jane Wyman y tuvo 5 hijos, además de tener un hijo adoptado, divorciándose en 1948 y siendo el primer presidente de los Estados Unidos en divorciarse. Si bien Reagan ya había participado en la vida política, estando en el sindicato de actores y registrado como demócrata, derechizándose poco a poco, se afilió al Partido Republicano en 1962, dando discursos en el programa de televisión General Electric de carácter político. No es hasta 1964 donde dio un discurso en nombre del gobernador conservador Goldwater, discurso que según muchos analistas fue el inicio de la carrera política de Reagan, presentándose 2 años después a las elecciones de California, donde gana el demócrata Pat Brown con el 57,55% de los votos. Durante su primera
legislatura, algunas de sus medidas más famosas y también controvertidas fueron enviar a la Guardia Nacional al campus de la Universidad de California, deseándole una epidemia de volutismo al grupo izquierdista Ejército Simbólico de Liberación después de secuestrar a Patty Hearst en Berkeley. En mayo de 1969, la policía, como parte del plan de Reagan para combatir contra movimientos izquierdistas de la Universidad de Berkeley, abrió fuego y mató a James Rector, lo que desencadenó nuevas protestas, y Reagan mandó a la Guardia Nacional a ocupar la universidad con bayonetas caladas y helicópteros que lanzaban gas lacrimógeno. Se opuso a la reconstrucción de una represa federal, además de una carretera en Sierra Nevada. No la Sierra Nevada que pensáis. Después de un viaje con su familia, también se presentó por primera vez a las primarias del Partido Republicano, donde perdió contra Richard Nixon. Muchas de estas medidas le hicieron caer en popularidad, pero aún así pudo revalidar la presidencia en 1970 con el 52,8% de los votos. Su segunda legislatura fue más tranquila. Como hechos más importantes destacan que Reagan no pudo instaurar la pena capital y desmanteló el sistema público de hospitales psiquiátricos, proponiendo un alojamiento y tratamiento por decisión de la comunidad, sustituyendo la hospitalización involuntaria, dado que los consideraba una violación de las libertades civiles. Estas instalaciones de reparto nunca fueron suficientemente financiadas por Reagan o por sus sucesores. También Reagan, durante su segunda legislatura, en 1972, dio una gira por 7 países europeos para profundizar la cooperación con Europa. Después de dejar de ser gobernador en California, en 1975, Reagan intenta presentarse a las primarias del Partido Republicano, donde pierde contra Gerald Ford. No es hasta 1980 cuando gana las primarias del Partido Republicano ante Bush padre, al que luego lo selecciona como escudero y vicepresidente. Mientras que Bush era de posturas más moderadas, Reagan era de posturas más radicales. La situación en Estados Unidos a finales de los 70 no era muy buena, pues la inflación de 2 dígitos, el desempleo, la recesión, los precios del petróleo y la debilidad percibida por la ciudadanía de la defensa nacional, con eventos como la crisis de los rehenes en Irán, hizo que la figura de Jimmy Carter y del Partido Demócrata se desgastara bastante. Esto hizo que Reagan tuviera una gran oportunidad para conseguir la presidencia, algo que aprovechó bien, y Reagan gana las elecciones de 1980 con el 50,75% de los votos y 489 votos electorales, frente a los 49 votos electorales de la oposición, convirtiéndose en el 40º presidente de Estados Unidos. Reagan comenzó con un buen pie su administración al acabar con la crisis de los rehenes de Irán, donde estudiantes iraníes, las malas lenguas cuentan que uno de esos estudiantes era el ex primer ministro iraní Ahmadinejad, secuestran a diplomáticos y civiles norteamericanos en Irán, consiguiendo la liberación de los diplomáticos y civiles a cambio de que los Estados Unidos se comprometiera a no intervenir en los asuntos internos iraníes, además del descongelamiento de los fondos bancarios iraníes en bancos estadounidenses. En 1981 el mundo todavía estaba dividido en 2 bloques: el comunista, donde los medios de producción eran de propiedad del Estado y no existía propiedad privada, y el occidental. Y sí, digo occidental y no capitalista, dado que en esa época el tipo de políticas que llevaban los gobiernos se basaban en el keynesianismo, con gastos públicos altos, proteccionismo en el comercio, monopolios estatales, impuestos altos y amor a la inflación, con bastante adicción de los gobiernos a imprimir dinero. Vamos, que si Alberto Garzón tiene una máquina del tiempo, ya sabéis a qué época le encantaría ir. Y Estados Unidos no era la excepción, con un IRPF de 22 tramos con un tramo máximo del 70% y que en su época llegó hasta el 90% y un impuesto de sociedades del 45%, además de tener una inflación en 1980 superior al 10%. Reagan culpó del infierno fiscal y burocrático como máximos exponentes de la mala situación económica del país, dado que según él una alta presión burocrática y fiscal y un alto intervencionismo de la economía hacía que el país no pudiera crecer económicamente y socialmente, a lo que Reagan implementó las llamadas Reaganomics, una serie de políticas económicas destinadas a aumentar la libertad económica de Estados Unidos y mejorar la situación económica de este. Estas políticas se basaron en la reducción de impuestos, tales como el IRPF del 70 al 28% o el impuesto de sociedades del 45 al 33%, quitar los controles de precios de bienes y servicios e implementar unas políticas de intereses altos para controlar la inflación. Evidentemente, con una menor burocracia y unos menores impuestos, la capacidad de crecimiento económico de un país va a ser mayor que en una situación contraria. El problema, que para liberalizar la economía tienes que hacerlo de un modo gradualista, cosa que hicieron países como Irlanda, sus vecinos canadienses o desde hace un tiempo países como China o Vietnam. Incluso el mismo Milley ha llegado a admitir que liberalizar la economía de golpe puede provocar una crisis social y económica en el país, que fue por lo que se decantó Reagan, pues liberalizó la economía en un año, su primer año. Esto generó que la crisis económica se agravara, con el aumento de 3,7 millones de parados, llegando a que Estados Unidos tuviera
Venezuela uno de los mayores picos de su historia reciente, más del 10%, el cierre de numerosas industrias y el aumento de la pobreza. Esto hizo, junto con la disminución del gasto social y de los servicios públicos, y que Nancy Reagan mostraba unas formas muy ostentosas que los primeros años de administración Reagan fueran muy impopular, enfrentándose a numerosos paros, siendo el más importante el de los controladores aéreos, donde Reagan, para acabar con el paro, despidió a 12.172 de los 13.000 controladores aéreos que había en el momento. Pese a unos 1981 y 1982, donde la inflación y el estancamiento económico estaban presentes, en 1983 la inflación baja al 3% y el país crece un ritmo del 4,6%. Reagan, además de hacer políticas liberales, también hizo otras más intervencionistas, tales como la subida de los impuestos a la nómina de los trabajadores y sobre todo el aumento del gasto público. Sí, con menos impuestos, así que ya os intuiréis cómo acabó. Y diréis, ¿si ha reducido el gasto social, cómo demonios pudo subir el gasto público? Pues aumentando el gasto militar. Y es que Reagan tuvo un papel muy importante en la geopolítica mundial durante los años 80 y en muchas ocasiones de un modo muy siniestro. Pues Reagan se dedicó a intentar contener la influencia soviética en muchas regiones del mundo. Y lo hizo con el lema del fin justifica los medios, apoyando a los gobiernos autoritarios de Guatemala y El Salvador, financió la oposición anticomunista unita en la guerra de Angola, además de los contras en Nicaragua. Le hizo un embargo de petróleo a la Libia de Gaddafi, envió a más de 1.200 marines a Beirut, de lo cual tuvo que retirarlos, pues en 1983 241 de ellos murieron en una explosión, o acordó con Saddam Hussein acuerdos de venta de armamento para el conflicto entre Irán e Irak de los 80. En estos acuerdos incluía arsenal químico, que luego fue usado a la contra de Saddam para derrocarle. También invadió la isla de Granada para sacar del poder a Hudson Austin en 1983, ya que en esos momentos Granada se alineó con Cuba y la Unión Soviética y estaban construyendo, con la ayuda de Cuba, un aeropuerto de gran capacidad, falleciendo unos 16 militares. Ese mismo año Cuba acusa a Estados Unidos de propagar una cepa de dengue en Cuba que acabó con unas 158 personas. Otros hechos destacables de Reagan durante su primera legislatura fue el conservadurismo social, como instaurar la teoría del creacionismo en los colegios, o el intento de asesinato al que sobrevivió Ronald Reagan por un hombre obsesionado con la película de Taxi Driver. Al final de esta legislatura, dado que Reagan revirtió la situación económica del país y eso mejoró su popularidad, consiguió ganar las elecciones de 1984 con el 58,77% de los votos y llevándose 525 de 538 votos electorales. Ya sabéis que en el país de la democracia el sistema electoral no es muy justo que digamos, y dando pulso a su segunda legislatura. La segunda legislatura de Reagan fue normal en el apartado económico, pues si bien subió la renta per cápita, siguió subiendo la deuda llegando al 60% y convirtiéndose los Estados Unidos en el mayor deudor mundial, además de subir la inflación un poco hasta el 5%, aunque consiguió bajar el desempleo del 7,3 al 5,3%. Eso sí, en 1987 se produjo la mayor caída en bolsa de Estados Unidos de la historia, en parte sucedida por el cambio en las normas tributarias de Reagan, además del mal balance comercial de las empresas estadounidenses, lo que generó una situación de incertidumbre. Aquel 19 de octubre de 1987, los inversores perdieron la friolera de más de 500.000 millones de dólares, lo que vería siendo el PIB nominal del Reino Unido por aquellos tiempos. Pero sin duda donde más la haría es en el tema geopolítico, donde Reagan aumentó aún más el gasto militar con la compra de antimisiles y la creación de submarinos nucleares, imponiéndose Estados Unidos a la Unión Soviética en la carrera armamentística y obligando a la Unión Soviética a negociar con Estados Unidos. Reagan obliga a Gorbachev a desmantelar la Unión Soviética. También volvió a tener líos diplomáticos con la Libia de Gaddafi al hacerle sabotaje económico y hacer maniobras militares en la costa libia. El ejército libio tomó represalias, pero Estados Unidos hundió varios barcos libios. En 1986 se produjo un atentado en Berlín Occidental, en la discoteca La Salle, en el que fallecen 3 personas y deja 229 heridos, siendo la mayoría militares estadounidenses. Pese a que en un principio se desconoce el autor, se barajaba entre la Siria de Al-Assad y la Libia de Gaddafi, Reagan se decantó por el segundo y ordenó una operación militar para derrocar a Gaddafi. El 15 de abril de 1986, aviones militares estadounidenses lanzaron una serie de ataques aéreos contra Libia para derrocar a Gaddafi. Gaddafi salió ileso, pero no todo el mundo corrió la misma suerte, pues murieron alrededor de 100 personas, muchas de ellas civiles, además de haber conseguido en la primera legislatura derrocar al gobierno prosoviético de Granada. En esta segunda legislatura se dedicó a derrocar al régimen sandinista de Daniel Ortega, haciéndolo como sea. Y cuando me refiero a como sea, quiere decir que si la CIA tenía que fomentar que se vendiera crack en los barrios racializados de Estados Unidos, ya sabéis que no se puede decir esa palabra, para financiar el golpe de estado a Ortega, pues hacía. ¿Esto qué provocó? Pues una epidemia de crack en este tipo de barrios, costando un coste social que no le sirvió a Reagan para nada, dado que el golpe de estado que le dieron a Ortega salió fallido. Si estáis pensando bien, es el mismo Ortega, amante de los niños en el más sentido de la palabra, que tiene a Nicaragua asumida en la pobreza. También Reagan financió el golpe de estado en Nicaragua mediante la venta de armas a sus amigues de toda la vida iraníes
iraníes lo que se conoce como Irán-Contra, pues Reagan aprovechó la necesidad de Irán de adquirir armas para el conflicto con Irak, intermediando a Israel en la operación mediante el envío de armas a Irán. Reagan también pensó que Irán podía mediar para que los grupos islamistas como Hezbollah liberaran rehenes estadounidenses, algo que no hizo, pues entre 1985 a 1986 siguió aumentando el número de soldados estadounidenses en el Líbano por grupos islamistas. Todo esto se hizo en secreto y se usó como tapadera que el gobierno de Israel suministraba armas mediante un intermediario a un supuesto grupo iraní contrario al Ayatollah Khomeini. Todo esto salió a la luz en 1986, cuando el gobierno de Ortega derribó un avión estadounidense cargado con drogas y el último superviviente de este avión confesó que trabajaba para la CIA, y cuando un periódico libanés publicó que Estados Unidos vendía armas a Irán. El 13 de noviembre de 1986, Reagan admitió que existía el caso Iran Gate. 2 semanas más tarde, Reagan anunció la creación de una comisión de investigación sobre el tema. El 2 de diciembre de ese año, Reagan comparece ante la comisión donde se contradice, pues por un lado recordaba algún episodio de ventas de armas a Irán, pero después dijo que no recordaba nada. El 26 de febrero de 1987, la comisión determina que Ronald Reagan no tenía conocimiento detallado del tema, pero que Reagan tendría que haber tenido más control sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Algunos de los consejeros de seguridad fueron declarados culpables, tales como Oliver North y John Poindexter. Reagan quedó absuelto. Todo el escándalo Iran Gate le cuesta a Reagan la popularidad, bajando del 64 al 46%. Reagan financió y asesoró a los mujahidines en Afganistán, que luego fue germen del nacimiento de los talibanes, ya que en esa época Afganistán estaba controlada por la Unión Soviética, y Estados Unidos a través de Palestina quería intentar derrocar al gobierno comunista de Najibullah. Reagan deja la presidencia de Estados Unidos en 1989. El legado de Reagan es de muchas luces y muchas sombras, consiguiendo sacar a Estados Unidos de una crisis de esta inflación, pero a su vez metió a la potencia mundial en una crisis de deuda de la que no es que haya salido, sino que directamente empeora año tras año. Consiguió que Estados Unidos fuera la potencia hegemónica ante la cada vez más decadente Unión Soviética, e incluso fue uno de los principales responsables de que la Unión Soviética se desmantelara, pero a su vez apoyó dictaduras, como la de Guatemala o El Salvador, financió guerrillas, vendió armas a regímenes como los de Irán o Irak, o plantó las semillas de otros regímenes como el Talibán. Se cargó a civiles en Libia o inundó los barrios más racializados de Estados Unidos de ciertas sustancias para financiar golpes de Estado. Vamos, cosas que solo se le pueden ocurrir a un sátrapa. En 1990, Reagan publica la típica autobiografía que suelen hacer los expresidentes una vez estos están jubilados, donde cuentan sus asuntos, llamada Una vida estadounidense. En su autobiografía admite que había autorizado los envíos de armas a Israel. En 1994 le diagnostican principios de Alzheimer y 10 años después, el 5 de junio de 2004, Reagan fallece de neumonía a los 93 años de edad. Reagan fue hasta 2017 el presidente norteamericano que llegó a vivir más años.